De lo que vamos a comentar, la rueda de reuniones que inauguró el premier Salvador del Solar antes de su presentación en el Congreso de la República, que hay que decirlo, va a tener que hilar fino porque el problema de las Bambas lo tiene todavía muy cerca y además eso ha empezado a repercutir en la popularidad del presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es la agenda del premier Salvador del Solar? ¿Cómo debe tratar de empezar con, ya nos digamos, en pie derecho, por el mejor pie posible, esta complicada coyuntura? Conversamos con los analistas, bueno, Roberto que habla, exministro de Defensa, ¿cómo estás, Roberto? Luis Benavente, director de Vox Populi, y Fernando Rospigliosi, analista político. Gracias, señores. De verdad, muchas gracias por estar acá. Bueno, más difícil no lo puede tener Salvador del Solar. Tal vez una de las partes que sí le pueden dar cierto aliento es que creo que hay un discurso muy de la boca para afuera con respecto a los políticos y que dentro las cosas se manejan con un poquito más de calma. Yo le recordaba ahora al Mundo del Águila las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde sobre que ha sido bastante crítico con respecto al comienzo de Salvador del Solar y el Mundo del Águila dejó en claro que esa es una posición de Víctor Andrés y no es una posición de Acción Popular, ¿no? Entonces, hay mucho discurso para la Cámara y hay otra cosa que probablemente se vea a la hora de respaldarlo en el Congreso. Pronósticos, a ver, Lucho, ¿cómo la ves? A ver, está haciendo... ¿Cómo ves esta ronda y este contexto? El ingreso del Solar aparentemente responde a una caída de popularidad del presidente y es su alternativa de buscar un comunicador que sintonice, que había demostrado antes habilidad política, pero que no imaginó encontrar algo como las Bambas. Y es un tema en el cual creo que ya el Solar demostró falta de pericia política, de agilidad, de rapidez. Ha reaccionado muy tarde cuando las cosas habían avanzado, cuando al gobierno le correspondía asumir un liderazgo que hoy en día, sin embargo, lo está tomando más la conferencia episcopal peruana. En fin, ¿no? El hecho es que me parece que del Solar comienza a debilitarse y junto a esto viene la noticia de 12 puntos de caída del presidente, lo cual es particularmente grave porque es un presidente que desde julio del año pasado juega al rating, juega a la popularidad, ¿no? Entonces, esto significa, o confirma lo que ya hemos visto antes, ¿no? Que se le acabó, ya no tiene tela para cortar, pues porque se le acabó el referendo, entonces ya no tiene esos enemigos que él había impulsado para poder enfrentar y representar, digamos, una cercanía con los intereses políticos de los peruanos. En este contexto, la presentación de Salvador del Solar ante el Congreso, casi improbable que no le den el voto de confianza, pero va a haber tela para que lo golpeen ese día. Y ese día en la presentación del Solar no es ante el Congreso, es ante el país. La gente quiere escuchar en un momento de crisis, además, qué cosa tiene que decir el nuevo premier. Sí, ¿no? del Congreso va a salir bien parado, ¿no? Ya Tuvino más o menos ha dado hoy día declaraciones un poco generosas hacia del Solar, ¿no? Creo que hay una cosa también media culposa y están muy arrinconados los fujimoristas. No creo que le compliquen las cosas al punto de impedir la aprobación de la presentación, ¿no? Pero no se la van a poner tampoco tan fácil. Porque el tema, lo que has dicho hace un momento, ¿no? De las Bambas es un tema muy fuerte, muy complicado y es un tema que ahora mismo no tiene un horizonte de solución próximo. Va a tener Salvador, Fernando, que desbambarizar su agenda, porque si bien es lo más importante y es el conflicto más grande que tiene entre manos, eso no es de fácil resolución y la gente tiene 1 millón de demandas más. ¿Y ahora cómo? Bueno, está en problemas, pues, porque, como decía Lucho, el cambio de gabinete y de premier se da precisamente para mejorar la popularidad del presidente, para refrescar un poco la situación, para impedir que siga cayendo. Pero lo agarra en el medio este problema de las Bambas que él hereda, pero que lo asume de mala manera desde el comienzo, ¿no? Cuando intenta lavarse las manos y dice, este no es un problema del gobierno, este es un problema de dos privados, ¿no? Entre la comunidad y la empresa, cosa que por supuesto no es cierto. Bloquear una carretera es un asunto del gobierno, bloquear una de las principales minas no es un asunto ajeno al gobierno. Entonces, además una mina trabaja sobre una concesión dada por el Estado y las reglas las pone el Estado, ¿no? O sea, ojalá fuera un asunto entre privados ya se había resuelto. No hay ninguna regla, no hay ninguna norma que la empresa haya violado o que haya infringido. Entonces, bueno, el punto es que esto lo ha debilitado de entrada. Hemos visto la encuesta del IEP que ha publicado La República ayer, increíblemente
más gente lo desaprueba de la que lo aprueba, y más gente considera que no está bien que ocupe ese cargo, cuando por lo general la gente que asume la presidencia del Consejo de Ministros, aunque no sea muy conocida, siempre tiene una opinión favorable al comienzo. Y Salvador del Solar es conocido no solamente porque es actor, sino porque ha sido ministro en la primera etapa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces ha entrado con problemas. Obviamente en el Congreso no va a pasar nada. Lo van a criticar como critican a todos. Van a hacer el show que ya conocemos, ¿no? Así es, pero lo van a aprobar porque la oposición no tiene ninguna posibilidad de realmente hacerle daño al gobierno en este momento. No sería lógico en este momento, sería casi antipatriótico. No tendría ningún sentido, ¿no? Ahora, el punto es que la situación es complicada. Lo de las Bambas viene desde antes, pero ¿quién empezó esto? El presidente Vizcarra, cuando era ministro de Transportes. En octubre de 2016 fue allá, les ofreció el oro y el moro, por supuesto no cumplió, el Estado, el gobierno no cumplió, y después se han acumulado los problemas. Y ahora van a venir, después de esto, no sabemos cómo se va a resolver. Ayer el ministro de Transporte dijo que iba a dar 350 millones, y por supuesto después van a venir 10, 20 y 30 demandas más con bloqueos. Entonces el gobierno y Salvador del Solar no la van a tener fácil por estos problemas. Ahora, contestando lo que tú decías, ¿y qué puede hacer? Bueno, muy difícil, porque la otra cosa que podría hacer es mejorar la gestión, pero eso está complicado porque con el equipo que tiene difícilmente la gestión va a mejorar, que es otra cosa que ha venido jalando al presidente Vizcarra y a su gobierno hacia abajo. Tendrían que inventar algo, como lo inventó Vizcarra el 28 de julio del año pasado, con el tema de la no reelección de congresistas, en atacar a los políticos, en atacar al sistema judicial. Pero a estas alturas es un poco difícil, porque ya están más o menos aplastados, ¿no? Tendría que levantarlo y volverle a pegar, pero no hay... buscar nuevos enemigos. Sí, pero es difícil, ¿no? Es difícil porque además, qué manera de haberles metido un knockout las Bambas. Al pobre Salvador, que entró al ring y ¡jual! Cayó el knockout, que no puede ser su culpa, digamos, ¿no? Pero es verdad que parte de este asunto lo ha iniciado este gobierno. De hecho, el cambio de una vía carrozable, un paso cualquiera, a una vía nacional, que seguro que es legal, pero es de este gobierno. Algún día en el Perú tenemos que entender que no todo lo legal es inmediatamente posible. O sea, que hay cosas que por más legal que sean, para implementarlas hay que hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que el primer ministro entra en un momento donde todos pedían un cambio de primer ministro. Ya se había agotado el premier Villanueva. Hay que estar feliz de haberse salido justo. Y entonces fue un golpe de sorpresa colocarlo a él, porque dicen que era un mejor comunicador. Y hay que tener en cuenta que él empieza con una posición surrealista cuando el presidente dice: vamos a recuperar el principio de autoridad. Y pone como ejemplo, tanto él como el primer ministro, La Pampa, ¿no? Allá en Madre de Dios. Entonces lo primero que había que preguntarle: ¿qué entienden ellos por recuperar el principio de autoridad? ¿Declarar el estado de emergencia y mandar a los soldados y los policías? Entonces eso es lo que vamos a replicar, como diciendo: nosotros vamos a poner autoridad, vamos a poner orden. Y le surge las Bambas. La pregunta es: ¿y el principio de autoridad en las Bambas? Entonces empieza, como dice Fernando, empieza mal, pues, porque cuando dice dos cosas, dice: este es un problema entre privados, como diciendo el Estado no tiene nada que ver, y esto no tiene nada que ver como presentación en el Congreso. Por favor, eso no me pidan. Entonces, lo que tienen que cuidarse es que no haya un muerto, y creo que eso es lo que se están cuidando. Por eso es que en la conversación que ha habido no hay solución, porque el premier le ha dicho al representante de la comunidad: levántame el bloqueo y yo te levanto el estado de emergencia. Ni uno levanta el bloqueo, ni el otro está levantando el estado de emergencia. ¿Y van cuántos días? Más de 50 días. Entonces, ¿qué cosa le puede servir al primer ministro esta ronda de conversaciones? Para mí es un gesto de cortesía que no hay que malacostumbrarse, porque si no, ya ¿para qué sirve su presentación en el Congreso? Me imagino que será para darles a conocer a los que se han reunido: esto es lo que yo necesito, que ustedes me apoyen. Y los otros le dirán: esto es lo que tú tienes que hacer. Lo que pasa es que creo que lo que está haciendo Salvador del Solar en este momento es lo que puede. No puede hacer mucho más. A la zona no puede ir. Ha esperado que saquen a Gregorio Rojas para demostrar que habla con alguien. O sea, su rango de acción ahorita es muy limitado. Y les cuento que me ha llegado de fuente
muy confiable, además es un documento oficial, el reporte de la Asamblea Comunal del Fundo Yavi Yavi el día de hoy. Y dice lo siguiente: a las 10:30, con la presencia de un aproximado de 100 integrantes de la comunidad de Fuerabamba, se realizó en el sector de Yavi Yavi una asamblea comunal que duró hasta la 1 de la tarde y ha culminado con los siguientes acuerdos. O sea, escuchen esto, insistir en la liberación de sus asesores legales, no dialogar hasta la liberación de los mismos ni con la empresa ni con el Estado, desconocer al actual presidente comunal Gregorio Rojas Paniura en caso acepte dialogar con el Estado peruano y la empresa minera sin la presencia física de los asesores. En el sector Yavi Yavi se encontrarían los familiares de los asesores legales, quienes están incitando a los comuneros a abstenerse del diálogo hasta que los liberen. ¿Por qué? Porque los hermanos diabólicos estos están tratando de librarse de su preventiva. Y esta es la manera como están presionando para que finalmente no los metan en una prisión preventiva, para que salgan y se destrabe el asunto. Pero, ojo, el vicepresidente de la comunidad que está allá ha declarado hoy día que ya no quieren negociación, no quieren plata, no quieren nada. Dice que la mina saque su mineral por avión si quiere, pero por acá ya no van a pasar. O sea, está en una posición ya ultra radical. Ese señor fue el que, poco tomado, casi se lleva a todos los policías. No, a borracho, atropelló a policía. Yo, digamos, lo estaba diciendo de manera eufemística. ¿Está preso? No. ¿Está preso? Debilidad. Si acá, en Lima, el señor Juan Pérez atropella a un policía, va preso inmediatamente con justa razón, y sale el ministro del Interior y dice: yo no voy a... Desgraciadamente no va tan preso, pero en todos lados deberían ir, digamos, ¿no? Sí, acá, allá. Pero eso muestra que la ley no está funcionando, no se está aplicando por razones políticas, que el gobierno está impidiendo que lo metan preso porque saben lo que va a ocurrir. Ahora, y la otra cosa, el estado de emergencia que mencionaba Roberto. ¿Qué cosa es el estado de emergencia? No se pueden reunir más de 3 personas. No te pueden bloquear la carretera. Se puede detener a cualquiera sin mandamiento judicial. Puedes entrar a las casas. ¿Para qué sirve el estado de emergencia? O sea, mejor que lo levanten para no hacer roche, dices tú. No, claro, porque dicen... El gobierno ofrece levantar el estado de emergencia, no ofrece nada, porque el estado de emergencia ¿cuál es la diferencia? Que retiren los policías. Vamos a usar tu cerebro de estratega militar. Yo entiendo que tener un tipo borracho que se te lanza contra la policía es como para agarrar lo de las mechas y meterlo a la cárcel. Pero también entiendo, porque hemos hablado el otro día con el fiscal de Calhuaguancho y claramente dejaba claramente sentado que estaban pisando huevos. O sea, que cada decisión que toman les da miedo, y es natural que se desmadre todo el asunto y termine en una conmoción social, un conflicto social que le cuestan tantos muertos al Perú. Es decir, lo que ya conocemos. ¿Qué se hace? ¿Cómo combinas el principio de autoridad con una situación que parece una bomba de tiempo? Es bien difícil. Yo por eso te decía, acá lo que hay que evitar son los muertos. Si nosotros queremos hacer un levantamiento, una limpieza de la carretera, te vas a generar un problemón. Hoy día en la mañana yo escuchaba al que había sido presidente y que lo habían sacado, y a una señora, el trabajo de estos abogados, pues, y ahora de los familiares, les han prohibido trabajar con la mina. O sea, el presidente tenía unos micros, unos ómnibus, y la señora tenía un pequeño negocio. Y otros han tenido que salir. Ese es el trabajo, esa es la ausencia del Estado. Entonces acá necesitas inteligencia, porque... Acá lo que necesitas, ¿sabes qué? Es sentarte a ver cómo los convences. Y cómo rompes, ¿no? Porque el culpable, como decía Ron, como dice Lucho, es el Estado. El que incumplió es el Estado. El ministro de Transporte hoy día ha reconocido que hay que pagarles una compensación por el uso de la vía y que hay que asfaltar la carretera. Hace 8 años. Además hay un punto que creo que hemos llegado en el caso de las Bambas, que ya no importa quién tiene razón. Ya discutir quién tiene razón ya no tiene sentido, porque ya llegaste a tal nivel que lo único que la razón ya no es, ¿no? O sea, si tú hiciste bien, tú hiciste mal, ya todo el mundo cree que tiene la razón, tienes que negociar desde otra perspectiva. Pati, ¿no? El problema está en lo que dice, el problema está en lo que dice Fernando. Yo creo que sería una debilidad suprema si sueltan a los 2 abogados. De acuerdo, pero acá van a tener que conciliar teniéndolo a los 2 guardados, porque si ya los sueltas, esos 2 abogados van a aprovechar la situación. ¿Sabes por qué? Porque a la mañana el mismo abogado de ellos decía, este es el 30% que cobran los abogados. O sea, si le piden 100 millones a la mina, 30 millones son para los 2. Entonces son 30 millones que están en juego. No, ya de acuerdo. Todo mal. Pero a diferencia del Ejército General Cabrera, donde manda general, no manda nadie más. Acá
el Poder Judicial hace lo que quiere, tiene libertad, el Ejecutivo tiene libertad. Yo no sé, yo supongo que si tú llevas esto a uno de esos cursos de resolución de conflicto en Harvard, todos salen disparados y nadie lo va a querer arreglar, ¿no? O sea, tiene todos los elementos para que todo salga muy mal, ¿no? Pero en ese momento la cancha está trazada a favor de la comunidad. El comunicado que has leído ahora de la reunión de hoy a las 10 de la mañana, o lo que informaba Fernando, que no tienen muchas ganas de negociar, ni siquiera el pago de los derechos de servidumbre, por un lado. Por otro lado, si la capacidad de maniobra del Premier es tan pequeña, por un lado, por otro lado se está dando libertad a alguien que cometió tremenda falta. Si tú te vas a tomar una copa en Lima, pues tomas un taxi, ese señor no, sale borracho, atropella y sale como si nada. Esas son las condiciones en las cuales se están dando las cosas ahora. ¿No? Quien tiene la fuerza de negociación ahora es la comunidad, no es ni el Estado ni la empresa. Ellos tienen la sartén por el mango, hay que ver cómo le cambiamos. Y el Premier tiene un margen de acción muy pequeño, hace lo que puede. Es que no puede empieza a equivocarse cuando nombras una delegación a buscar quién es el interlocutor válido. Y el interlocutor válido se suponía que es el que está preso acá. Entonces, envías a la ministra de Midis, la Midis que no tenía vela en el asunto. Porque ella cuando le dicen todo, dice, ¿sabe que yo no puedo firmar esto porque esto no es mi sector? Entonces, le envías a la ministra de Salud tarde. Entonces, Energía, Minas y Transportes, que han debido de ver este tema, porque no le pueden echar la culpa al gobierno anterior, porque ya se han incumplido los compromisos que asumieron. Yo creo que los tiempos han cambiado. La globalización de las comunicaciones no solamente llega a los que estamos en la zona urbana, porque ellos se quejaban del manejo que hacen los medios de comunicación. Algunos no lo querían declarar, a otros sí. Entonces, yo creo que no hemos asumido que existe un problema grave, complejo. Pensamos nosotros que, como dices tú, ya, listo, ¿cuánto es? 20 millones, toma. Ahora dicen, ¿sabe que ya no quiero? No, ese es el problema. El tema es sumamente complejo. Yo creo que sí hay una solución a corto plazo que tiene que salir ya, que es la minería tiene que operar, la carretera se tiene que desbloquear y la gente se tiene que ir a su casa a esperar a que se le cumplan los acuerdos que se tienen que dar. Pero hay un problema a largo plazo, porque esto te va a estallar dentro de 6 meses, dentro de 8, dentro de 10, dentro de 12. O sea, primero hay que concentrarse en cómo abro la carretera, pero esto no se va a arreglar con una firma de un acuerdo. No, y también el efecto dominó que puede ser inmediato, ¿no? Porque si se está ofreciendo 350 millones en ese momento y esa cifra puede subir, pues ahora abren los ojos. Pero además lo curioso, Lucho, es que ni siquiera tendrían que ofrecerle mucha plata en el sentido en que eso va a producir cerros de dinero. Lo que pasa es que... Claro, pero son tan torpes que ya ofrecen 350. Exacto. Y además lo que hay que administrar bien un dinero que ya está llegando y una serie de cosas que pero no una falta de visión, ¿no? Porque si hubieran asfaltado la carretera, las facilidades que hubiera tenido esa gente para desplazarse a Ayacucho. No, pero no podían asfaltar la carretera porque tenían que declarar vía nacional y cuando la declararon vía nacional dijeron ya no queremos que la asfalten. Pero también... Ahí vinieron los problemas. Pero también mirando el tema desde un lado más, digamos, esta es una lógica que tiene sentido de desarrollo del país, pero tú eres una comunidad donde nunca en tu vida, nada, no te han llevado, pero nada, nadie ha ido a verte, estás tirado en el quinto infierno, sin agua, sin luz, sin teléfono. Espérate, cuando llegó la mina, les dieron un pueblo entero nuevo, con casas, con todas las comodidades. La empresa le dio mucho beneficio. ¿Sabes una cosa muy interesante? No estoy hablando de lo que les dio la mina, lo que les dio el Estado. No, claro. Entonces, viene el Estado y te hace una carretera para que pasen los camiones de la mina. Entonces, como... Pero hay un tema muy interesante que tiene una posta... Un ratito me cuentas. Vamos a ver la salida de la reunión de Salvador del Solar con la bancada liberal. Ahí está Gino Costa, el congresista Petrosi y el congresista de Belaunde. Identificadas con los esfuerzos de este gobierno, conocemos a Salvador del Solar, parece una persona competente, decente y comprometida en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de la democracia en el país, de manera que tiene él y su gabinete nuestro respaldo. Y el respaldo de otras bancadas también, congresistas. Esperamos que así sea. Necesitamos que el país respalde la gestión de este gobierno y de este gabinete, porque el éxito del gabinete será el éxito del Perú.
y lo que queremos entonces es que nos siga yendo bien, mejoremos el ritmo de crecimiento económico, avancemos más rápido en la reconstrucción, mantengamos el foco en enfrentar los problemas de corrupción que todavía son muy extendidos, que avancemos en reforma judicial, reforma política. Esos son los grandes desafíos del Perú y alrededor de eso creemos que todo el país debe apuntalar al gobierno. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esa era la declaración de la bancada liberal, que claramente es una bancada que va a trabajar de mano con el gobierno. Pero, esa es la bancada. Una cosita que te quería decir justo cuando estábamos de las Bambas. En el nuevo pueblo de Fuerabamba, Nueva Fuerabamba, les pusieron una posta médica con todos los adelantos, escuela con con los adelantos modernos. Y como mucha gente que recibió 400.000, 500.000, 1 millón de soles en efectivo, se fue, hay 20, 30% de ocupación de la escuela, de la posta médica. No dejan entrar a las comunidades vecinas a su escuela ni a su posta médica. Cuando quieren atenderse ahí, no los dejan entrar. Pero, Fernando, es así el Perú. Además, entonces, que no me vengan a idealizar a las comunidades campesinas, pobrecitos. Terrible. Por favor. Yo la verdad que creo que no, hay dos cosas que no se deben hacer: ni idealizar, ni subestimar y tratarlos como les doy cualquier cosa. Primero, son gente que sabe muy bien qué quiere y qué no quiere. Así es. Siempre ha sabido y lo ha defendido. Pero también es verdad que son otras lógicas. No digo que esté bien. Te estás metiendo en un territorio y en un terreno donde la gente se las ha arreglado solas por siglos. Entonces, cuando llegan todos estos órdenes, ¿no? El Estado, no sé qué, no sé cuánto, es como tú te pones aquí, tú te paras allá, y revolucionas todo. Y yo creo que va a demorar. Son generaciones, las primeras generaciones de estos cambios drásticos van a ser estos laberintos. Y después la gente se va adaptando a formas nuevas de vida. Lo que pero pasa es que no es tan fácil. el Perú es un ¿no? país diverso, con costumbres y tradiciones diferentes. Este es como Estados Unidos, que quiere aplicar una doctrina occidental en el Medio Oriente, ¿no? Con una cultura diferente. Igualito. Acá por eso nosotros decimos, ¿por qué no le podemos hacer desarrollo? ¿Por qué viven 4 por acá, 5 por acá? Así viven, pues. ¿Por qué no se mueven? No se mueven, así viven. Entonces, claro, ¿por qué tienes tu casa en Asia? Tú no puedes aplicar la lógica de acá. Por eso es el desconocimiento de la realidad. Yo lo que he escuchado ahorita de los congresistas, siguen viviendo en el mundo de las expectativas. Roberto, y de las confianzas. tú has tenido la oportunidad de estar en todo el Perú, además en situaciones que ya hubiéramos mejor dicho, no hubiéramos querido estar nunca. Y me imagino que te has encontrado con las cosas más insólitas. Pero tú tienes que adaptarte a las costumbres bueno, los charapas nuestros te tutean. Tú, porque eres capitán y el otro soldado te tutea. Claro. Entonces tú no le vas a decir, yo soy el capitán, trátame de usted. Entonces tú tienes que acostumbrarte a ellos, no ellos a ti, porque es diferente. Entonces tenemos que ver que este es el Perú. Hay que gobernar la realidad. Y la realidad es este conflicto de las mineras que no hemos aprendido nada. La realidad es ese Fiori con la informalidad y los muertos. Ese es el Perú que hoy día se le exige al presidente que gobierne. No el Perú de la confianza, las expectativas. Ya pasó. Pero lo cierto es que ya llevamos mucho tiempo en esta combinación de un Perú A que se encuentra con un Perú B, y ya tendremos que haber encontrado una fórmula. Claro. Ya hace rato. Pero por un lado no tenemos la capacidad de manejar la coyuntura, la crisis, el momento, pero por otro lado tampoco hay la posibilidad o el Estado es incapaz de dar una solución a largo plazo, más profunda. Hay que reconocer el tema de fondo y nunca estamos tocando eso. Es un tema de propiedad. Yo creo que eso no se va a resolver mientras no se reconozca la participación de las comunidades en el negocio minero. No en la empresa minera, pero sí en el negocio. Y con utilidades que les vayan directamente al bolsillo. Cuando vienen miembros de comunidades, una vez la Sociedad Nacional de Minería trajo a un señor, a un dirigente de una etnia muy importante de Canadá. Yo me lo escuché hablar y dije, ahorita lo regresan en un avión de regreso a su casa. Nada se hace sin permiso de la comunidad aprueba, la comunidad forma parte de la empresa, son accionistas, son dueños de la tierra y del subsuelo. Es decir, tenías una persona absolutamente empoderada. No había esa simetría, ¿no? Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Tenemos al Perú que genera más dinero trabajando sobre el Perú, en el territorio del Perú más pobre. Bueno, pero tampoco no se logra de la noche a la mañana, pero no hay ningún plan para ir. ¿Dónde está el registro de las lesiones aprendidas? Lo que sí no podemos hacer es pretender al pueblo de Salvador de Solar que lo tenga para mañana. Lo único que le podemos pedir, y tal vez esa es la parte de la presentación, es: queremos saber qué vas a hacer ahora.
ahorita, los próximos 30 días para que este nudo se desamarre, ¿no? Porque... Bueno, ojalá que tenga alguna idea ya, porque si hasta ahora si parece que no hay ninguna idea. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Creen que qué va a pasar mañana? El miércoles. ¿No? ¿Mañana? Es que mañana se ve la audiencia de los hermanos, porque ya terminó su preliminar. Y si termina la preliminar, ¿los dejas libres o los mandas...? Es probable que lo dejen libres. Sí. Es probable, va a presionar para que lo dejen libres. Porque están diciendo que las escuchas no son muy contundentes de ningún... Bueno, también aquí hay la costumbre ahora de cualquiera se dice organización criminal, ¿no? Sí. Claro, y te meten preso por 36 meses. Bueno, también hay vamos a ver qué pasa. ¿No? Y de acuerdo, las Bambas es complicado, las Bambas es complejo, las Bambas ha puesto a prueba toda la incapacidad de gestión del gobierno en muchos aspectos. 12 puntos, igual me parece como wow, ¿no? Como muchísimo. A ver, Lucho, claro, tú que sabes de esas cosas más que nosotros. Y significa que no le funcionó el plan del solar, que era para recuperar imagen, que era un aspecto fundamental. Pero tal vez central, ¿no? Tal vez le salió todo mal de entrada, digamos, ¿no? Claro, lo que va a tener que hacer dentro de esa lógica el presidente y su equipo de asesores es buscar nuevos enemigos, buscar nuevos enfrentamientos que le permitan crecer. Pero ese es el problema, es como los especuladores financieros, ¿no? Meten plata, compran papeles, venden papeles, un día ganan un montón, otro día pierden un montón, y eso ha pasado con el presidente. Él ha especulado con la opinión pública, un día subió muchos puntos y otro día perdió muchos puntos. Y como ya entró a ese juego, no le va a quedar más que volver a especular, que volver a timbiar con la opinión pública. Y para eso, ¿qué requiere? Nuevos enemigos para golpearlos. Como Trump ahora, ¿qué está haciendo? Está resucitando otra vez a los migrantes para golpearlos y todo lo que está haciendo ahora es para la reelección. Acá ya no tiene, ¿a qué otro enemigo tiene? De acuerdo. Bueno, tiene que levantar al Congreso nuevamente para volver a golpearlo. Claro, ¿a quién? ¿De dónde va a sacar? Yo creo que acá él tiene que leer... Un segundo, señores, que voy a comunicarme con el congresista Jorge del Castillo, porque, como sabemos, ha habido una información este fin de semana en el programa Panorama que involucra directamente su despacho y él nos ha mandado una aclaración. Esto en relación a el pago que se le hizo a la abogada Dayan Melín Monge Berrocal, correspondiente al mes de febrero del 2019. Esta abogada no estaba en el Perú desde diciembre y ha estado recibiendo pagos del Congreso de la República y estaba asignada al despacho del congresista Jorge del Castillo. En el comunicado nos dice que por un error involuntario, la administración omitió informar a la administración del Congreso el cese de la empleada el 31 de diciembre. Y este error es atribuible a su despacho, que no compromete a la administración. No existe ningún abono correspondiente al mes de febrero del 2019 y se le abonaron, sí, en enero, sin que este pago le correspondiera. Bueno, el monto es de 5.297 soles. Congresista del Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Patricia, muchas gracias. Bueno, por lo que estamos viendo en el comunicado que usted ha entregado, efectivamente el informe es acertado en el sentido de que la abogada efectivamente dejó de trabajar en diciembre y también es verdad que se le ha seguido pagando. Usted dice que solo se le pagó enero y ya no febrero, sí, ¿esa es la explicación? Sí, solamente enero, y por un error atribuible a mi despacho, que no comunicó su cese en diciembre, ¿no? Esto dio lugar a que la administración del Congreso induciera error pagara enero, pero como usted ve en la misma nota, nos hemos apresurado para no perjudicar los recursos públicos a reintegrar al Congreso la suma de 5.297 soles en un depósito ya efectuado en su cuenta. Y bueno, esta es la situación, no ha habido de mala fe de ninguna de las partes en este tema, y bueno, y creo que había que cumplir con resarcir al Estado esta suma que no correspondía. Ahora, varias cosas, congresista del Castillo. Me imagino que el cargo para febrero ya estaba girado, porque esa era la información que tenía el programa Panorama, porque si ustedes no han informado, ¿cuándo han informado el cese de la abogada? A fines de enero. Es más, otra persona asume el cargo a partir del 1 de febrero, así que no hay ninguna posibilidad de que
haya habido un nuevo pago en febrero. Y cuando... En febrero le correspondió a la nueva persona. De acuerdo. Y cuando ustedes asignan a una persona para febrero, tienen que haberse dado cuenta que no habían cesado a la persona anterior. ¿Por qué este señalamiento lo tiene que hacer la prensa, no es cierto?, para que ustedes finalmente hagan el acto de devolución correspondiente y el comunicado correspondiente? Por eso digo, es un error involuntario de la administración de mi despacho. Yo tengo que asumir responsabilidades. Por eso me he apresurado, primero, que no se perjudique el Estado haciendo este reembolso. Y obviamente estaré dispuesto a cualquier esclarecimiento que en el Congreso se quiera hacer, en la prensa también. La señorita la persona contratada ha ocupado exactamente la misma plaza que la persona que se fue. Sí, la misma plaza. Es exactamente la misma plaza y, en fin, yo espero que el tema se quede aclarado y como acabo de hablar con el oficial mayor del Congreso, he estado toda la tarde en el Congreso, si hubiera alguna diferencia que no percibo en este momento, habrá ningún problema en reembolsar lo correspondiente. Pero vamos, congresista del Castillo, de verdad que sorprende que si la prensa no hace notar esto, ahí quedó, 5.297 soles que se llevó una persona, que por cierto tendría que haber devuelto ella, ¿no? A mí me pagan algo que no me corresponde cuando ya me fui, mínimo de decencia, es decir, acá está, este pago no me corresponde. Da la impresión de que si esto no lo saca la prensa, todo el mundo contento y el Estado le regaló 5.297 soles, que es un montón de plata, a una persona que no le correspondía. ¿Por qué todo es atribuible a una confusión siempre, a un error administrativo? ¿Cómo se cuidan los recursos públicos en las oficinas del Congreso? A ver, en este caso es así y yo creo que es una cosa muy excepcional. No creo que así nomás puede repetirse un hecho de esa naturaleza. Yo tengo que dar mil excusas, porque francamente es un tema de las cuales obviamente yo no estoy pendiente porque estoy haciendo otro tipo de labores, pero tengo que asumir la responsabilidad, además de nada que hacer. ¿Cuándo le informaron que la señora Monge iba, iba a dejar el despacho? No, yo sabía que iba a dejar el despacho, por supuesto. Se sabía que iba a dejar espalda, pero las personas que tenían que hacer el procedimiento no lo hicieron, confundidos en el año nuevo o lo que fuera, la cosa que no se hizo. De acuerdo. ¿No? ¿Y el contrato? Y no creo que haya habido ninguna mala fe ahí de por medio, francamente. De acuerdo, pero para entender finalmente este asunto, que no deja de ser complicado, congresista, a pesar de que se haya devuelto el dinero, ¿qué tipo de contrato tenía ella? Era un contrato 728, me parece, ¿no? Ya. Un cargo de confianza denominado como técnico, ¿ya? Y de profesión abogada. Ella ha trabajado varios meses desde el 2016 hasta octubre del 2018 como asistente. Ahí dejó el cargo, se graduó de abogada y regresó de septiembre a diciembre del 2018, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una persona fantasma que no haya trabajado, ¿no? Hay un pago indebido de un mes que se está resarciendo ya. Y durante los meses que sí cobró, ¿usted puede acreditar su asistencia, trabajo? Sí, absolutamente. Bueno, vamos a seguir revisando la documentación con calma. Gracias de todas maneras por darnos esta información, congresista del Castillo, y nada, a ver qué pasa, porque lo que sí demuestra como hubo otros casos, es que acá demasiado desorden, congresista del Castillo, sobre el que finalmente todos tienen una buena explicación aparentemente, pero que da cuenta de un laberinto de sueldos y manejo de dinero dentro del Congreso de la República. Le agradecemos esta noche estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí tienen entonces la explicación del congresista del Castillo. Se olvidaron de avisar que la señorita ya se había ido del trabajo y le abonaron un sueldo extra. Entendemos por lo que nos dice el congresista que los que han devuelto la plata es él. Pero, a ver, a la señorita Monge, que creo que está en España, habría que llamarla por teléfono y decirle que se ha llevado 5.000 soles que no le corresponden, ¿no? En fin, el Congreso está lleno de estas historias, ¿no? Ya creo que solo tiene estas historias, más bien, ya no tiene otras. Justamente dentro de los temas que estábamos discutiendo, nos habíamos quedado en el caso de la popularidad de Vizcarra, que es bastante complicada, pero el Congreso no lo acompaña
o sea, más bien lo acompaña en la caída, ¿no? No están demasiado amarrados la popularidad de uno y otro, ¿no? El en Congreso este caso está mucho peor. Sí. de acuerdo, pero Salaverry se había montado sobre cierto éxito de Vizcarra, ¿no? Entonces ahora se cae Vizcarra y se desmorona Salaverry también, ¿no? Pero mira, con este caso y hoy día que se han reunido de todos y no quieren suspender el cobro de la semana de representación, tú ves que no hay izquierda, no hay derecha, no hay arriba, no hay abajo, en el dolor hermanos. Entonces tú ves unas expresiones, por ejemplo, la que más me ha llamado la atención es de tu vicepresidenta, que dice de que no se han ajustado los sueldos de los congresistas al incremento del coste de vida, y eso provoca que sean motivo de tener una debilidad, de cometer un acto ilícito o un lobby. Si la señora tuviera la misma preocupación por los soldados y los policías que actúan en el BRAE y ahora en Madre de Dios, que con una propina están más expuestos a ser captados por la corrupción del narcotráfico y la minería ilegal, yo le daría la razón. Entonces los congresistas hoy día han entrado en trompo de que le dijeron que no hay reelección inmediata y se preocupan solamente de sus intereses. Y ellos no se dan cuenta, están alejados de la realidad, porque si todo lo cuestiona, hay 71%, según la encuesta, 71% que está en contra de que cobren. Ahora dicen, no, vamos a seguir cobrando, pero ahora tú tienes la facilidad de irte a cualquier sitio y no los 5 días seguidos. Así no era, pues. Era la facilidad que daban al congresista de que vaya a su sitio donde había sido elegido y le pagaban para que vaya. Encima para que, mira, te doy la facilidad de que se acuerden de que tú estás trabajando por ti y te pago. Encima no iban. O cobraban dobles, iban al extranjero y cobraban lo mismo, como ahora, ¿no? Entonces, tú ves de que ni siquiera tenían esa decencia de decir, no, a mí no me pagues el cheque porque yo ya cobré o porque yo no he ido. Decencia, no, hay uno que firma y dice, yo firmé, pero no sabía por qué firmaba. Entonces, están alejados de la realidad. Y no es pues para la gente, no es gente que sea representativa. No te ayuden a solucionar, como tú dices, el problema de las bambas. No te ayuda a solucionar ningún problema de todos los conflictos latentes que hay. ¿Dónde está la representación de los congresistas? No ayudan, pues. Al contrario, es un estorbo, es un problema, una obstrucción. Entonces, solo por poner un ejemplo, porque tenemos que ir cerrando, de la desconexión. Desconexión, alejado de la realidad, fuera. No, pero además en contra de la realidad. Ojalá simplemente estuvieran lejos. Sí. ¿No? Cuando están conectados es para fastidiar, ¿no? Están a punto de aprobarse en el Pleno del Congreso un proyecto de ley que va a permitir que ya no solo los buses, estos como el que hemos visto que se incendia alegremente, sino colectivos y carros cualquiera pueden hacer viajes interprovinciales, fina cortesía de la bancada de Fuerza Popular, con lo cual van a terminar de convertir las carreteras en una suerte como de y que reitere autopista a la muerte. Que reitere a 10.000 profesores que no han querido pasar la evaluación para malograr toda la reforma educativa. La señora además, Milagros Salazar nos decía es que el proceso no se ha hecho adecuadamente. Ya, pero el señor jaló el examen, o sea, no fueron a dar examen, el otro lo jalaron. No, y a otros lo jalaron. Yo quisiera ver que a esos congresistas, mejor porque no ponen a esos profesores en los colegios de su hijo, ¿no? ¿Qué tal? Y después nos cuente cómo les fue, ¿no? En fin, pronóstico, ¿seguirá bajando Vizcarra? Probablemente. Yo creo que sí, va a seguir bajando. Si tuvieran que apostar en cuántos días se resuelven las bambas, es horrible que haya ese tipo de apuestas. Bueno, creo que la proyección no está mal. Yo creo que si lo resuelve en el tiempo más corto posible, no sé cuándo. Antes de Semana Santa, digamos, ¿no? Y sin problema de... ¿Cuánto? ¿3 meses? ¿3 semanas? No, yo digo lo inmediato. Inmediato una semana, ¿no? Inmediato es una semana, porque ya tiene 50 días, súmale una semana. No, más de 50, ya van casi 60 ya. ¿Ustedes tienen confianza en que esto se resuelve esta semana? Es que ¿sabe qué tiene que ver? Yo no veo que las cosas estén como... Más bien, las cosas están complicándose cada día más. O sea, la solución... O sea, tienes que encontrar el lugar por donde finalmente rompes la resistencia, pero... Claro. Ahora, lo que hay que ver es la presentación, qué cosa es lo que va a exponer, qué cosa va a hacer. Le queda más que 1 año y medio, ¿eh? Este medio año, el próximo año, el siguiente no lo cuenta. Wow. Entonces, le queda poco y tiene que plantearse metas de 1 año y medio medibles. Medibles, no expectativas, no ilusión, no que vamos a ser los mejores del mundo. Medibles, para que la gente vea que hay obra de verdad. 1 año y medio no le queda más. No le queda más. Muy bien, señores. Escucharemos entonces al premier Salvador del Solar en el Congreso de la República. No auguramos una presentación divertida, no por él, sino porque estaremos preparados para escuchar las peroratas de los congresistas que no terminan nunca. Normal, si no... Esperemos que no le van a perder el tiempo porque tiene muchísimo trabajo que hacer.
Y nuestros buenos deseos para que se resuelva el problema de las bambas. No hay nada más que se puede... Ojalá se solucione lo de las bambas, que tiene mucha importancia. Yo creo que el gobierno tiene mucho que hacer y un tema tan complejo hay que tener, le va a quitar fíjate, atención. Es una pena que la minería, siendo uno de los soportes de la economía del Perú, no tenga un plan, una política de Estado. Mira Bagua, mira Tía María, mira... ¿Sabes qué? No puede seguir así la minería. Nos estamos convirtiendo en un país que tiene plata, pero cuyo problema es que lo único que tiene es plata. O sea, no tiene capacidad de gastarla, no tiene capacidad de gestionarla. El Perú es un país muy rico en recursos ¿no? naturales, pero muy pobre en capital humano. Así es, así es. Y Fiori es un ejemplo, ¿no? A mí me da risa cuando dicen, es que los gobiernos regionales y locales no saben gestionar la plata, ni el gobierno central cuando se trata de la reconstrucción, ni el ministro cuando tiene que hacer su inversión, mismo mal para todo el mundo, no importa dónde se paren. Ni los Antes nos quejábamos de que no había plata. Ahora tenemos plata y no sabemos, claro. No sabemos qué hacer con la plata. Hay que traer un gringo, traeremos de repente. Es como que le hubiéramos dado a un niño de 5 años que maneja el presupuesto de la casa. Mira los panamericanos, ¿no? La construcción para los panamericanos ha traído un gobierno bien hechecito, tranquilito, está avanzando. Ha funcionado. Así chiquitito, ¿no? Pero por lo menos... en una época muy complicada, con lo de Odebrecht, el Club de la Construcción... Nuestros respetos a Carlos Noveja. O sea, no den malas ideas. Ahí lo dejamos ahí. Nos vamos a una pausa. Me despido de mis invitados. Viene con nosotros Francisco Durán para hablar de informalidad. Él es sociólogo, tiene estudios sobre la informalidad, porque lo que ha pasado con el bus en este terminal cercano a Fiori, lo que ha pasado tiene que ver con la informalidad. No es un accidente, no es un hecho fortuito, es crónica de un incendio anunciado para variar. Ya venimos.